Bien, buenas tardes a todos. Me salí porque me dijeron que ya estaba el lunch, pero creo que me equivoqué. Vamos a continuar con esto. La plática que me fue solicitado por Fernando, al cual tengo que agradecer por dejarme participar una vez más en este simposio, es sobre desarrollo floral, regulación de la floración, amarre y desarrollo del fruto del palto. Debo decir que para algunos de estos temas, en algunas universidades, son varios semestres de clases, pero traté de reducir algo. Yo sé que el tema es interesante. Tres tópicos principalmente: lo que es el desarrollo floral, algo sobre qué factores regulan la floración, y también un tema interesante que es qué factores están involucrados en el desarrollo y el amarre del fruto. En el primer aspecto de flujos vegetativos y floración, pues la importancia de estos es que un flujo vegetativo tiene usualmente tres opciones. Se va a producirnos floración, brotes vegetativos, o simplemente la yema permanece inactiva para crecer posteriormente en otra época del año. Haciendo alguna comparación de los flujos vegetativos, tenemos que en el estado de Nayarit, donde se cultiva haz en México, que es en donde yo hago gran parte de esta investigación, tenemos dos flujos vegetativos, uno en invierno y uno en verano. De estos dos, en realidad el flujo vegetativo de invierno es el que me produce el mayor porcentaje de la floración y también el que me produce el mayor porcentaje de la cosecha anual. Si nos cambiamos de latitud, en California, ahí los flujos principales que se nos van a transformar en brotes florales son los flujos de verano y de otoño. Sin embargo, en este caso, Irvine, que es una localidad al sur de Los Ángeles, y Somis, que está al norte de Los Ángeles, en ambas localidades es importante la contribución de ambos flujos a la floración, aunque ciertamente es mayor la floración en los flujos vegetativos de verano. Una situación en el caso de Michoacán, aproximadamente son 6 los tipos de clima importantes en donde se producen paltos, pero en cualquiera de esos climas la historia empieza en el flujo vegetativo de invierno. Estos flujos vegetativos de invierno tienen varias opciones. Esto es, aclaro, según el clima. Este es un clima cálido subhúmedo, es el más cálido en donde se cultivan paltos en Michoacán. Y este flujo de invierno se puede ir directo a producir floración normal un año después. También nos produce floración marceña, nos produce brotes vegetativos en el invierno del siguiente año, y también un porcentaje que va del 2 al 12%, 10% en ocasiones, permanecen inactivos para crecer posteriormente. Pero también de estos brotes de invierno, en primavera, aproximadamente 2 meses después de que nacieron estos brotes, se inicia otro flujo, que es el flujo vegetativo de primavera, y este flujo también tiene opciones para producirnos floración en la época normal, floración marceña, que es la más tardía. Sin embargo, este flujo de primavera también nos produce un flujo en verano que se junta con flujo de verano procedente del flujo de invierno. Ambos también se nos van hacia floración normal y marceña. Esto es aquí está el periodo de lluvias, aproximadamente desde junio a finales de septiembre, la época de cosecha en ese clima. Sin embargo, si nos vamos a un clima un poco más fresco,
que es aproximadamente el que cubre el 57% de la superficie productora de palto, aproximadamente estamos hablando de unas 60,000 hectáreas en este clima. Ahí el destino de cada uno de los flujos, invierno, primavera, verano, es distinto, porque aquí aparece ya floración que le llamamos loca, que es una floración temprana que se da entre agosto y septiembre, una otra floración que se llama aventajada, que es octubre-noviembre, la floración normal, que es en invierno, diciembre-enero, y la floración marceña, que ya se nos da entre marzo y abril. Y esto se replica tanto para los brotes que nacen en la primavera, ¿verdad? Floración loca, aventajada, normal y marceña, como los brotes de verano, que también nos dan floración loca, aventajada, normal y marceña. Entonces, esto permite tener, según el clima, una variación en el destino de los brotes vegetativos y, obviamente, permite tener fruta de diferentes edades en el árbol y que es cosechada a través del año, a través de los 6, 7 climas más importantes. Entonces, si tenemos la floración loca, como mencioné, agosto-septiembre, es normalmente donde sucede, y de ahí hasta la marceña, febrero-marzo. De todos los flujos vegetativos que hay, el que produce más floración y obviamente el que produce el principal volumen de cosecha es el flujo vegetativo de invierno, el que sucede junto a la floración principal. Si comparamos con Carmen, es una mutación de Hass. En Carmen la floración principal es la loca, es decir, en Carmen la principal floración sucede en agosto-septiembre y es fruta que se está cosechando aproximadamente julio-agosto en México. Ahora bien, de los flujos vegetativos que ya mencioné, invierno, la principal floración se va a, o sea, su destino principal es producir la floración en la época normal. Los flujos de primavera y verano normalmente se van a producir floración loca y aventajada, y los brotes más tardíos, que son los de verano, pues son los que principalmente nos producen la floración marceña. Entonces hay una superposición de flujos, obviamente diferentes épocas de floración, cuaja y cosecha también desfasadas. Si comparamos en Hass, en Perú, tenemos que los flujos de primavera, flujo vegetativo de primavera, normalmente nos produce floración en la época normal y también tardío en la temporada de floración. La floración en la época normal usualmente viene de las yemas terminales y la floración tardía viene de las yemas axilares de los brotes de primavera. En el caso de los pocos brotes que salen en verano, esos normalmente se nos van a floración normal y normalmente solamente florecen en la parte terminal del brote. El brote no tuvo mucho tiempo para desarrollar yemas axilares. ¿Qué tipos de inflorescencia? Ustedes ya deben de saber, produce dos tipos, principalmente los determinados, terminan en una flor, y este tipo de brote es un calificativo del nivel de estrés al que han sido sometidos los árboles en la temporada previa a la floración. Los brotes indeterminados, por su parte, terminan en un brote vegetativo. Se dice que los brotes determinados son más productivos, pero en la mayoría de unas condiciones de cultivo óptimas de manejo, la producción de brotes determinados es poca. No debe de superar usualmente el 10%. Dentro del desarrollo hay una etapa muy importante, que es que una vez que la yema ya está madura en un brote sazón, esa yema tiene dos opciones en ese momento. Dependiendo del ambiente y del manejo, o se nos va a producir brotes vegetativos o se nos va a floración. ¿Qué la determina? Esta es la secuencia de la transición
de la etapa vegetativa, que es un brote tierno, ¿verdad? Yemas puntiagudas. Cuando el brote ya está sazonando, que le llamamos el estado 2, y una yema en estado 3 es una yema que ya definió su destino. Esto sucede en muchos meses o en pocos días, dependiendo del ambiente. Las diferencias microscópicas, así de manera breve: un brote vegetativo, el meristemo apical es curvado. En esta fase hay un aplanamiento, esa es la fase de percepción de los estímulos a la floración, y cuando vuelve a hacerse cónico, al igual que aquí, pero aquí ya definió su destino, bioquímicamente ya definió su destino. Los genes de floración se activaron y a partir de ahí ya lo que sigue es lo que se le llama iniciación floral, es decir, ya el desarrollo de las partes de la inflorescencia. Este es el estado 3, una yema determinada a floración. Externamente es difícil distinguir cuándo está. Por eso hay algunos métodos experimentales para a nivel de campo poder hacer esa definición. Una de ellas es quitar las hojas de los brotes. Se anilla en diferentes épocas. El propósito es que este anillado impida que lleguen mensajes de floración de otras partes de la planta, y esto se hace en diferentes fechas, de tal manera que si yo defolio y anillo en cierto mes y a los meses vengo y tengo un brote vegetativo, eso significa que cuando yo hice ese tratamiento, la yema no estaba definida, no estaba determinada a floración. A medida que lo vaya haciendo más tardío, llega un momento en donde el tejido que me produce es flor. Y en ese momento yo digo, ok, si lo hice en esa época es cuando mis yemas están determinadas a floración. Cuando iniciamos estos ensayos en Nayarit hace algunos años, encontramos que en las primeras fechas de defoliación, ¿sí?, el crecimiento floral era cero, tanto en brotes que nacían en el invierno como en brotes que nacían en el verano. Sin embargo, a partir en esta latitud norte de octubre, ya teníamos floración, tanto en los brotes de verano como en los de invierno. Esto es afectado, o sea, no debemos basarnos a las fechas de calendario, sino a la respuesta, en este caso de producción de floración, porque tenemos aquí en el caso de California, en los brotes del flujo de verano, que este estado de desarrollo lo alcanzan aproximadamente en agosto, ¿sí? Y en este periodo es en donde se están formando las partes de la flor, y ya cuando llega aquí ya es solamente el hinchamiento de la yema para poder alcanzar floración en el estado 11, que es antesis. Flujo de otoño, California tiene otro flujo de otoño. En el caso del flujo de otoño, en la zona más al norte de California, que es una zona más fría, ¿verdad?, la determinación a floración sucede más temprano, un mes aproximadamente antes que en la zona sur, ¿verdad? Esto está cerca de Los Ángeles, al sur de Los Ángeles, al norte de Los Ángeles, ¿verdad? Aproximadamente un mes de diferencia en lo que empezamos a tener ya crecimiento floral. Entonces, esto no es, en Perú, por ejemplo, pues tendría que ser determinado esa fecha. Tenemos, por ejemplo, en algunos climas de Michoacán, el tiempo que tarda de que nace el brote a que alcanza la determinación de floración, dependiendo, por ejemplo, en 4 climas, el más cálido hasta el más frío, y también en brotes que nacieron en invierno, en primavera y en verano. Obviamente, los brotes más viejos tardan mucho más meses, en este caso hasta 195 días de que nacen en alcanzar la determinación a floración, y los brotes de verano, como son los que nacen más tardíos, pues ahí tenemos que en los climas fríos, por ejemplo, 15 días después de que el brote nació, ya quedó determinado a floración. Y acá en los brotes viejos, pues imagínense, más de 6 meses de que nació. Entonces no es una regla que tenga que ser 6 meses o 2 meses o 3 meses, sino es una completa interacción
del estado de desarrollo de la planta con el clima. Fenología del desarrollo floral. Hemos desarrollado una escala que va, como comentábamos, de la etapa 1, que es el brote joven, esta fase que es la fase de transición. Aquí se hace la determinación a floración. Esto ya es desarrollo y formación de las partes de la inflorescencia, de las partes de la flor, hasta terminar en antesis. Es importante siempre usar una escala porque eso evita que el evaluador tenga criterios diferentes y uno puede evaluar cómo ha sido el desarrollo floral entre años, entre fundos, etcétera, ¿verdad? Pero siempre hay un parámetro uniforme para poder hacer comparaciones. Esta escala permite determinar muy bien cuándo estamos en el estado 3, determinación irreversible a floración, porque es importante, me permite definir mis periodos de poda. Si yo no quiero perder floración, no debo de podar antes del estado 3. Si voy a aplicar estimulantes que lo que hacen es promover el crecimiento, si yo los aplico antes del estado 3, mi respuesta va a ser que voy a tener crecimiento vegetativo. Entonces debo procurar aplicarlos después del estado 3 para asegurarme que el crecimiento que va a salir de la yema va a ser floración, si eso es lo que quiero. Y obviamente ayuda mucho a definir la época de aplicación de algunos nutrientes. El estado coliflor ha sido muy importante, sobre todo porque es la fase en donde ocurre la formación tanto del polen como de la maduración del óvulo. Ese aspecto es importante, sobre todo para las aplicaciones al follaje de boro. Algunas experiencias en algunos lugares, inclusive aquí en el Perú, cuando se combina boro, aquí no sale completo, pero cuando se combina boro más nitrógeno, usualmente tenemos desarrollo de varios carpelos o inclusive desarrollos de óvulos múltiples. Esto es un defecto, esto se va a caer, entonces el boro no debe de mezclarse con nitrógeno. Puede hacerse en aplicaciones independientes, pero no mezclado. Cuando la flor está completa, debemos de hacer un uso, como ya se ha mencionado, riego, nutrición, el control de plagas. Hay plagas cada vez que se están especializando más en atacar ese órgano tan sensible como es la flor. Nos ayuda, ¿verdad?, a predecir cuándo necesitamos nosotros introducir, por ejemplo, los polinizadores, y esto se hace a través de desarrollar algunos modelos de predicción. Aquí tenemos y usamos esa escala del 1 al 11 como el proceso de desarrollo floral. En este caso son 1, 2, 3, 4, son 6 climas de Michoacán. O sea, la planta tiene cierta plasticidad y no crean que dentro del clima es afectado mucho simplemente por tratarse de que estamos a diferente altura o tenemos clima. La planta tiene ya un patrón definido de crecimiento y en realidad las diferencias estas que hay aquí durante el proceso al final coinciden en que antesis se alcanza en la misma fecha. En este caso son brotes de invierno que tardan más de un año de que nace el brote a que produce antesis. Si nos vamos a los brotes de primavera, sucede algo similar, aunque en este caso